Muy buenos días, llenos de energía si hemos dormido bien y mucho peor si hemos dormido mal, cuando no pillas el sueño por mucho que cuentes ovejas o cuando te levantas sin haber descansado por mucho que hayas dormido. Porque el sueño tiene que ser profundo y reparador, relajando la musculatura y limpiando la basura que acumula el cerebro durante el día, como vamos a descubrir esta mañana. Con muchos consejos útiles para saber descansar ahora que llega el verano, con tanto sol, tanto calor, amigo de las bacterias y enemigo de los alimentos refrigerados y congelados. Que necesitan bajas temperaturas, frío de nevera, frío de congelador, la cadena de frío que nunca debemos romper porque podemos sufrir una intoxicación y en verano mucho más. Pues a dejar espacio libre en el frigo, que después toca cocinarlo, empezando por estas barritas caseras de cereales con miel, la saludable receta de Marta, que es pura energía y puro sabor. Como la cocina de Sergio, que hoy apuesta por la legumbre con estos platos: alubias de aperitivo crujiente, pochas en versión ensalada, lentejas con frutos del mar y hummus que no es de garbanzos sino de soja. Todo listo para cocinar, solo queda la compra. Para una cocina sana y económica. Bien sana porque es legumbre. Y económica como de costumbre. Las legumbres en verano dan mucho juego, son muy nutritivas, muy saciantes por su alto contenido en fibra, un verdadero tesoro nutricional. Víctor, ¿qué variedad de lentejas tenéis? Cuéntame un poco. Pues sí, tenemos una gran variedad, la verdad, que viene de distintos puntos de España, sobre todo de Salamanca, Castilla-La Mancha. En este caso tendríamos desde la más tradicional, que yo creo que es la castellana, y luego nos iríamos a la caviar, que a mí me gusta mucho, las lentejas peladas, en este caso la roja. La roja es verdad que la gente le gusta mucho porque es muy digestiva, al tener mucha menos piel, se digiere mejor, genera menos flatulencia. Víctor, ¿y qué me cuentas de los garbanzos? Bueno, pues tenemos tres tipos de garbanzos, desde el pedrosillano, que es el más chiquitín, de Salamanca, el fuentesauco de Zamora y el lechoso de Escacena, que es el que más recomendamos para hacer hummus. Y de toda esta variedad de alubias, las que más recomendamos de cara a verano serían la riñón, pues por ejemplo para una ensalada o unas tostas, y en este caso la verdina también. Tanto lentejas, garbanzos como alubias, las tres variedades de legumbres están en torno a unas 350 calorías por 100 gramos, altas en proteínas, hidratos y fibra, y muy recomendables porque tienen un alto contenido en vitaminas del grupo B y minerales como magnesio. Por cierto, Irene, otra legumbre que no te había comentado es el guisante, que se lo lleva mucho para hacer cremas frías. Claro, además está cortado y pelado y es igual de digestivo que la lenteja roja que hablábamos antes. En cuanto a los guisantes, a diferencia de las otras legumbres, son interesantes porque al tener menor cantidad de hidratos de carbono, tienen menos cantidad de calorías también. Víctor, ¿y estos son altramuces, no? Sí, en este caso estarían secos y habría que hidratarlos, cocerlos y quitarles el amargor. En cuanto a los altramuces, son una legumbre también, pero es muy recomendable, yo de hecho la recomiendo mucho en consulta, porque para un aperitivo es muy bajo en calorías. Bueno, Irene, aquí tienes tus legumbres. Muchas gracias, Víctor. Bueno, recordad, somos lo que comemos y lo que nos movemos. Sin legumbre no es posible entender la verdadera dieta mediterránea que tanto defienden los especialistas como fuente de salud. Pero lo cierto es que ese modelo de alimentación se aleja cada vez más de la realidad, por lo menos en cuanto a las legumbres. Porque fijaos en la legumbre que consumían nuestros padres y abuelos y lo muchísimo que ha cambiado. De 15 kilos de legumbre al año consumidos en los 60 a 9 kilos en los 80 y poco más de 3 kilos en la actualidad, casi un 80% menos. Muy lejos de lo que recomiendan los nutricionistas, lejos también de lo que se consume en otros países, porque fijaos en este otro gráfico: 43 kilos por persona al año en Níger, 17 en Cuba, 15 en India, 9 en México con los riquísimos frijoles. Decís muy bien, frijoles en América, lentejas y garbanzos en Asia. Si introducimos la soja ya, nos ganan por goleada. Y si seguimos bajando en el consumo, vamos a perder dos cosas muy importantes. ¿Cuáles? Por un lado, los nutrientes que nos aporta la propia legumbre. Y segundo, poder disfrutar de elaboraciones como estas que hoy tenemos aquí. Ya nos lo dijo Irene, un auténtico tesoro de minerales, de vitaminas y por supuesto de fibra, que en eso las legumbres vuelven a ser las campeonas, empezando por las alubias. Un 21% de fibra, mucho más, fijaos, que los frutos secos, que el pan integral y que las frutas y hortalizas.
Las alubias, Jero, súper saciantes, incluso más que la lenteja y el garbanzo. Es muy rica en fibra. Por eso la verdad que lo podemos poner tanto de aperitivo, en ensalada o, por qué no, en una versión de puchero. Qué rico. Un alimento saciante, un alimento nutritivo, pero ¿qué dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición? Pues que hay que comer legumbres mínimo, al menos, 4 veces a la semana, 4 veces como los 4 platos que tienes aquí, Sergio, tan bonitos. Y a veces cuando escuchamos eso nos agobiamos. Es que voy a tomar fabada, por ejemplo, con lo rico que está todos los días. Hombre, es que tenemos muchas combinaciones. Por ejemplo, fijaos, ahí tenemos un snack. Al igual que tomamos unas patatas crujientes deluxe, ¿por qué no hacer un snack? En este caso de judiones sazonados deluxe. ¿Queréis aprender Qué cómo se original, hace? sí, Mirad, sí. mirad. Sorprende con un original y saludable snack a base de alubias hervidas, aportando un toque deluxe. Lava y seca muy bien las alubias previamente con papel de cocina. Repártelas en una bandeja de horno. Sazona las alubias con ajo en polvo, orégano, perejil, pimienta y una pizca de sal. Remueve bien para que el aroma quede perfectamente repartido. Hornea a 170 grados durante 30 minutos, debiendo resultar muy crujientes. Pela y lamina finamente la calabaza. Dora en una sartén con algo de aceite por ambos lados. Salpimiéntala. Sirve la calabaza caliente y acompaña con el snack de alubias. Gracias a esa combinación de especias conseguimos mucho sabor, mucho aroma, reducir el uso de sal y también de grasa. Y hablando de legumbres, con menuda familia nos hemos topado cuando hablamos de las alubias. La familia numerosa, fijaos, de las judías y judiones, de las faves y garrafones y de los frijoles y habichuelas. ¿Y qué me decís de las pochas carnosas, sabrosas, verdad? Bueno, ¿por qué no? Toque refrescante, una ensalada súper refrescante, como esa que tenemos ahí, donde la pocha cocida al natural se va a combinar con una vinagreta, con pulpo y con remolacha. Os cuento la receta y ya veréis. Venga. Saca en tan solo unos minutos el toque más refrescante de una ensalada a base de pochas, remolacha y pulpo. Lava y escurre las pochas cocidas al natural. Trocea en dados pequeños pimiento rojo, pimiento verde y cebolleta. Corta rodajas de pulpo cocido. Pica finamente dados de remolacha hervida y deja reposar sobre papel de cocina. Mezcla en un bol azúcar, sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva. Bate enérgicamente hasta que emulsione la salsa. Junta las pochas con las hortalizas y el pulpo. Sirve frío, salsea con la vinagreta y decora con los dados de remolacha. Empléalo como aperitivo o entrante. Qué importante introducir remolacha en nuestros platos, que también es un buen alimento. Y segundo, os decía, deja reposar la remolacha sobre papel de cocina por 2 motivos: para que no te tiña toda la ensalada, porque si no toda la ensalada sería morada, Muy bien. y para ponerla al final y que brille mucho más. Un plato muy sabroso, nutricionalmente muy completo, gracias a la proteína de la legumbre, sobre todo en variedades como el garbanzo, como la soja, que son proteínas de alto valor biológico, tan completos como la carne. Has dicho garbanzo, se ha puesto muy Sí. de moda últimamente, ¿verdad? El hummus, bueno, en todas las versiones, el hummus también versionado, ¿verdad? Pero ¿cómo os quedáis si cogemos edamame, si cogemos aguacate y hacemos magia, hacemos un paté que va sobre un pan crujiente que podemos utilizar como desayuno, como aperitivo, como primer plato o como lo que vosotros queráis, pero lo más importante, que aprendáis la receta. No te pierdas cómo elaborar un paté de edamame, aguacate y cilantro sobre una tosta de pan como aperitivo. Hierve y refresca el edamame. Desgránalo. Corta el aguacate a la mitad, obtén su carne y trocea en dados. Mezcla en un bol el edamame con la carne del aguacate. Incorpora ralladura y zumo de lima. Aceite de oliva, sal, pimienta, un picadillo de cilantro y medio diente de ajo. Tritura hasta obtener una pasta densa y homogénea. Deja enfriar este paté y reparte sobre una tosta de pan crujiente. Decora con semillas variadas y sirve como aperitivo. Edamame, por si nunca lo hemos cocinado o lo hemos degustado, es la soja tierna. Lo podemos encontrar en conserva, congelado. Y la verdad que eso, el día que lo hagáis, lo vais a repetir todos los días. Es una pasada de textura, de sabor y de aroma. Hay que tomar más legumbres, Sergio, Paula,
por nuestra salud y por la salud del planeta, que según la FAO, fijaos, es uno de los alimentos que más contribuye a la agricultura sostenible, protegiendo el suelo y ahorrando agua en su producción. Todos son ventajas, Sergio. Pero, y no hay excusas para decir eso de no tengo tiempo para hacer un buen guiso de legumbres, también las podemos comprar al natural. Como es el caso, fíjate qué platazo, unas lentejas guisadas con frutos de mar, una elaboración que vamos a hacer en tiempo express. Así da gusto. Combina unas lentejas servidas al natural con frutos del mar y disfruta de un plato único. Pela y pica finamente ajo, cebolleta y zanahoria. Sofríe en un recipiente con algo de aceite las diferentes hortalizas y añade el calamar cortado en dados. Agrega laurel y pimentón dulce. Riega con agua. Mezcla las lentejas hervidas. Agrega mejillones y langostinos frescos. Hierve todo durante 3 minutos. Sazona la elaboración y sirve caliente. Plato ideal que combina legumbre, productos del mar para peques y grandes. Pero lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Bravo, y cocinando y comiendo en familia, que sabe mejor. Muchas eso gracias, es. Sergio. A vosotros. Bueno, salud da la cocina por lo que comes y también lo que te mueves, menos las piernas y más los brazos, que son los que cocinan. Por eso necesitamos unos brazos fuertes y sanos, pero también bonitos para lucirlos en manga corta, como nos va a enseñar la fisio de Saber Vivir. Y al aire libre, que es el mejor gimnasio. Adelante, Pilar. Llega el verano y queremos lucir unos brazos estupendos, sin las temidas alas de murciélago, pero siempre sanos y fuertes para poder realizar actividades de la vida diaria como vestirse, peinarse o cargar pesos. Os voy a mostrar 3 ejercicios muy facilitos, como siempre, del tríceps, que es el músculo más voluminoso del brazo. Cogemos unos pesos, que pueden ser unas mancuernas, unas botellas de agua, unos kilos de arroz, y vamos a hacer un estático de tríceps. Con el brazo estirado, la muñeca estirada, vamos a ir levantando. Aguantamos unos 8 segundos en contra de la gravedad y volvemos. Lo podemos hacer con los 2 brazos a la vez. Aguantamos esos 8 segundos en contra de la gravedad y volvemos. O incluso ponemos posición de sentadilla y aprovechamos el ejercicio, aguantando esos 8 segundos con los brazos pegaditos al cuerpo y en contra de la gravedad. De 6 a 8 series. Si queremos hacer un tríceps más dinámico, podemos utilizar una banda elástica y vamos a hacer la misma secuencia. Con el codo estirado esta vez y vamos a ir estirando la banda elástica, codo bien arriba hasta que lo llegamos a estirar. Lo podemos hacer con las dos, doblando, dejando el codo arriba y estiramos arriba y aguantamos. O con la posición de sentadilla, estiramos, doblamos permaneciendo el codo arriba y alargamos. Y si no tenemos material, podemos utilizar un banquito y el peso de nuestro cuerpo. Y aquí trabajamos ese tríceps y ahí vamos doblando y estirando. Lo mismo, de 6 a 8 series, de 6 a 8 repeticiones. También lo podemos hacer con una pierna. Ya no tenemos excusas para tener unos brazos fuertes, sanos y bonitos. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir. Con el ejercicio siempre quemamos calorías, por eso entramos en calor cuando lo practicamos. El calor bueno, que luego está el calor del sofocante sol en verano. Malo para la piel y malo para los alimentos que necesitan frío, la comida refrigerada o congelada que tan mal se lleva con el calor, como nos van a explicar Beatriz Robles y Mario Sánchez, expertos en nutrición y seguridad alimentaria, porque romper la cadena de frío, como decís los especialistas, es sinónimo de peligro, Beatriz. Más todavía en verano. ¿Qué quiere decir romper la cadena de frío? Bueno, la cadena de frío consiste en mantener la temperatura de los alimentos
según lo que requiera cada uno, a refrigeración o a congelación. Y desde el primer momento, desde el origen de la materia prima, a lo largo de todo el transporte, la distribución, el punto de venta, el camino hasta nuestra cocina, hasta el momento en que lo cocinamos. ¿Qué pasa si se rompe esta cadena de frío? Si son alimentos congelados y subimos la temperatura por encima de 18 grados bajo cero, va a haber pequeñas descongelaciones, se vuelve a recongelar y se recongela en forma de cristales grandes. Cuando descongelamos, la calidad va a ser peor. En cambio, con los alimentos refrigerados, si subimos por encima de 4 grados, los microorganismos empiezan a reproducirse, vuelven a coger esa velocidad de crecimiento que hace que puedan alterar el alimento o, lo que es más importante, que los microorganismos patógenos nos puedan producir una intoxicación alimentaria. ¿Y cómo sabemos si esa cadena de frío se ha roto o se ha perdido en algún momento, Mario? Bueno, aquí hay que hacer dos diferencias, ¿no? Porque depende si el alimento es refrigerado o congelado. En el primer caso, Jero, de los alimentos refrigerados, puede ser un poquito más complicado percibir visualmente, ¿no? Con pruebas, digamos, en el momento, si el alimento se ha llegado a romper, ¿no? Esa cadena de frío. En cambio, con los alimentos congelados sí que tenemos pruebas evidentes. ¿Alguna vez os ha pasado esto de ir al supermercado y vemos que la bolsa está hecha un bloque, ¿no? Está muy apelmazado, como vemos aquí. Veces. En el caso de los guisantes que tenemos aquí en la mesa, eso es una prueba inequívoca de que el alimento ha perdido un poquito de agua, es decir, debido a esa subida de temperatura, ha perdido agua y luego se ha vuelto a recongelar, ¿no? Y aquí estamos ya ante un problema. También podemos percibirlo en algunos envases de cartón, cuando vemos que están húmedos, ¿no? Suele ser una capa interna de algunos productos congelados. Sería otra de las vías que tenemos para detectar esto, que desde luego pues vuelve nuestra comida insegura. Pues si el alimento está en perfectas condiciones cuando nos lo venden, ¿verdad? No vayamos a fastidiarlo a la hora de comprarlo, que es cuando nosotros nos hacemos responsables. Empezando por el orden de la compra, que no puede ser cualquiera. Lo primero que tenemos que meter en el carro son los alimentos envasados, como las conservas, lo que encontramos fuera de las cámaras de refrigeración y congelación. Lo segundo serían los huevos. Vemos en el supermercado que están a temperatura ambiente y esto es un caso particular porque en casa los tenemos que meter en el frigorífico. Esto se debe a que las oscilaciones de temperatura hacen que se condense agua sobre la cáscara y ese agua facilita la entrada de microorganismos. Así que para evitar esta posible condensación de agua, lo que se hace es que en toda la distribución se mantiene a una temperatura por encima de la temperatura de refrigeración, es decir, a temperatura ambiente, pero lo que es más seguro cuando llegamos a casa, que ya no va a haber estas oscilaciones de temperatura, es meterlos en el frigorífico hasta el momento de cocinarlos. En tercer lugar, meteríamos los alimentos refrigerados, como por ejemplo los yogures. Y en cuarto lugar, los alimentos congelados. Y tengamos en cuenta que minutos que pasen los alimentos refrigerados y congelados fuera de esas cámaras, minutos que le estamos dando para que suba la temperatura y minutos que tienen las bacterias para empezar a reproducirse. Lo importante es que dejemos la visita al supermercado para el final, ¿no? Que hagamos la compra y que después lleguemos a casa y metamos cuanto antes los alimentos, primero al congelador y después al frigorífico, ¿no? Los que lo requieren. En este caso es importante que lo hagamos a la mayor brevedad posible y también, si podemos, pues podemos utilizar estas bolsas isotérmicas que nos ayudan a mantener la temperatura, ¿no? Para que nuestros alimentos lleguen cuanto antes del supermercado a casa y que lo hagan de forma segura. El calor ya hemos dicho que no le gusta a las bacterias, pero ¿por qué no quieren el frío, Beatriz? ¿Porque mata a las bacterias? No, el frío no mata a las bacterias, Jero, pero el frío las ralentiza, las adormece. Cuanto más frío, más lentas van a estar en su reproducción, en su crecimiento, así que el congelador las detiene completamente, el frigorífico las ralentiza bastante. Cada bacteria tiene una temperatura óptima para multiplicarse y es variable, pero les suele gustar mucho la temperatura ambiente. Cuando vamos subiendo esa temperatura, por ejemplo en el cocinado, empezamos a destruirlas porque el calor no lo soportan hasta llegar a esa temperatura de 70 grados que consideramos que es segura porque más o menos ha destruido todas las bacterias. Pero entre esas temperaturas extremas, de la congelación por un lado y la cocción, el cocinado por otro, tenemos toda una gama de temperaturas entre las que está la temperatura ambiente, la temperatura de 20-25 grados que hay en nuestra cocina, que tanto le gusta a las bacterias y tampoco le gusta a nuestra salud. Entonces, ¿dónde descongelamos un alimento cuando vamos a consumirlo si no se puede dejar en la encimera, Mario? Bueno, es una gran pregunta que muchas veces la gente tiene muchas dudas con esto. Lo ideal es pasar del congelador a la nevera, es decir, hacer un cambio de temperatura gradual
para respetar mejor la estructura y los nutrientes del alimento. De esta forma estaremos llevando a cabo una descongelación segura. A ser posible, lo debemos hacer en los estantes inferiores del frigorífico, en este caso, para evitar que esos jugos, esos exudados que a veces tiene la carne y el pescado, puedan contaminar otros alimentos. Adicionalmente, podemos utilizar envases cerrados o bolsas pues, cerradas, ¿no?, para evitar que esto suceda, y sobre todo en el caso de que tengamos pues, una urgencia, ¿no?, se nos haya olvidado esto de descongelar la nevera porque requiere cierta preparación, podemos utilizar el microondas. Jero, el microondas, aunque tiene muy mala fama, es un electrodoméstico totalmente seguro, que eso sí, provoca cambios mucho más bruscos y no es tan respetuoso con esa estructura del alimento. Sin embargo, mientras alcancemos esos 70-75 grados centígrados en todo el producto, para ello podemos remover, ¿no?, a mitad del proceso térmico, estaremos garantizando una adecuada descongelación que también nos puede servir y sacar de un apuro. Importante, por lo tanto, es la temperatura. Importante también, como estamos viendo, que planifiquemos bien lo que vamos a comer cada día para descongelar y calentar con tiempo suficiente y no andar improvisando con las prisas, ¿no, Beatriz? Planificar para hacer la lista de la compra, planificar los menús para saber lo que vamos a cocinar. Si vamos a congelar alimentos, hacerlo lo más frescos posible. Si venimos con alimentos crudos del supermercado, congelarlos tan pronto como lleguemos a casa. Si se trata de alimentos cocinados, en el momento que baje la temperatura, los cocinamos. No dejamos las sobras varios días dentro del frigorífico. Y para congelarlo, muy importante, vamos a marcar la fecha en la que lo estamos congelando, porque los alimentos no duran eternamente en el congelador. Microbiológicamente sí que van a ser muy seguros, pero van a empezar a aparecer alteraciones que hacen que la calidad no sea la mejor cuando descongelamos. Así que tengamos en cuenta cuánto duran los alimentos en el congelador. Los platos cocinados, las sobras, 3 meses. El pescado, si es graso, también 3 meses. La carne grasa, un poquito más, 4 meses. El pescado blanco, 6 meses. La carne magra nos dura hasta 1 año, 12 meses, lo mismo que las frutas y las verduras. No nos vamos a acordar de cuándo hemos metido todos estos alimentos en el congelador. Muy importante, marcar la fecha en la que los metemos. Muy interesante, planificar y planificar, está bien claro, pero ¿y si nos pasamos de planificar, descongelamos comida además y luego no la tomamos, Mario, ¿se puede volver a congelar? Como norma general, no. Es decir, es una premisa básica en seguridad alimentaria. Cuando descongelas algo, es mejor que no lo vuelvas a congelar, porque si ahí pues, había bacterias, ¿no?, pueden volver a crecer y reproducirse. Recordemos, como decía Beatriz, que las bacterias quedan paralizadas. Su actividad se para, pero luego continúa. En cambio, sí que hay una excepción, y es si, por ejemplo, pues, usamos ingredientes. Imagina, Jero, ¿no?, que utilizamos cebolla que está cortadita en trozos o pimiento para hacer un guiso que previamente hemos congelado. Ahí sí que podríamos volver a congelar después el guiso, porque estamos aplicando un tratamiento térmico. Es una excepción, pero al margen de eso, cualquier alimento descongelado deberíamos considerarlo pues de consumo inmediato para evitar incurrir en este tipo de riesgos. Y eso ya no depende ni del fabricante ni del vendedor, sino de nuestra responsabilidad como consumidores para no poner en riesgo a la salud ni tampoco tirar comida con lo cara que está de más. Lo bueno, Jero, es que lo que es bueno para nuestro bolsillo a veces también es bueno para nuestra salud, y este es el caso. Si vamos a comprar alimentos frescos y congelarlos en casa, pues mucho mejor los compramos ya ultra congelados, que van a tener un proceso mucho más estandarizado y van a estar con una mejor congelación y una mejor calidad al descongelarlos, porque se hace en la industria a bajísimas temperaturas y además es que son mucho más económicos. Lo importante es su valor nutricional se mantiene, así que una buena congelación y respetar la cadena de frío. Pues a tenerlo en cuenta este verano, que nos queda todavía muchísimo calor por delante. Gracias, Beatriz y Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jero. Tomamos y bebamos con seguridad, hidratando el cuerpo y llenándolo de sanas calorías, como nos van a dar estas barritas súper energéticas que Marta nos ha preparado solo, frutos secos con un dulce pegamento. ¿Queréis saber cuál es? Pues mirad. Para salir a correr, pero antes voy a cargarme de energía de forma sana, con unas barritas energéticas saludables, calóricas sí, pero con calorías de las buenas. Los ingredientes que necesitamos son 40 gramos de nueces, 40 gramos de anacardos crudos, 40 gramos de pipas de calabaza, 10 gramos de semillas de sésamo y 10 gramos de miel. Comenzamos mezclando los frutos secos, tienen calorías porque tienen grasas, pero saludables, omega 3 y omega 6, imprescindibles para controlar nuestros niveles de colesterol y cuidar nuestro corazón. Pipas de calabaza, más grasas saludables, fibra y proteína de origen vegetal. Y mi semilla favorita, el sésamo, que además está cargadito de calcio.
¿Cuál va a ser el pegamento de todo esto? La miel. Ya sabéis que la miel tiene el doble de poder endulzante que el azúcar y por eso podemos utilizar la mitad de cantidad. Integramos muy bien el conjunto hasta que veamos que se pegan los frutos secos. Cuando esté todo bien integrado, vertemos la mezcla en nuestros moldes de silicona con forma de barrita. Aguantan un mes perfectamente a temperatura ambiente, no hace falta ni guardarlas en la nevera. Para poder aprovechar todo el tesoro de nutrientes que nos aportan las semillas, tenemos que romper su cubierta externa. Podemos hacerlo de 3 formas: hidratando las semillas, como cuando hidratamos las semillas de chía en un yogur, por ejemplo, moliéndolas para colocarla como topping en una ensalada, o, como vamos a hacer en nuestro caso, tostándolas. Así que si queremos aprovechar su calcio, su hierro, sus grasas saludables, recuerda romper su cubierta externa. Horneamos a 180 grados durante 20 minutos, dejamos enfriar nuestras barritas, desmoldamos y tenemos una delicia lista para cargarnos de energía de la forma más sana. Y ya tenemos esta delicia de barritas energéticas, sí, porque tienen calorías, pero recordad que lo importante no es el número de las calorías, sino el origen de las calorías. Y en este caso vienen de los frutos secos, cargados de grasas saludables, y de la miel, que al menos tiene micronutrientes. Placer para los sentidos y una buena digestión es lo que debe darnos cada plato de comida en el desayuno, la comida y sobre todo la cena, que luego toca meterse en la cama para dormir y descansar bien, y si el organismo no lo consigue, toda la salud se viene abajo, como nos va a contar Hanna Fernández, divulgadora experta en descanso, porque dormir, descansar bien, Hanna, se ha convertido en un sueño casi imposible, y eso de contar ovejitas, ahora en pleno siglo XXI, no sé si funciona o no funciona, Hanna. Nos puede ayudar hasta cierto punto porque al final lo que hacemos es centrar la atención en las ovejitas, pero para lo que nos tiene que ayudar es para que miremos más a la naturaleza y nos fijemos en ese reloj ambiental, que es el que pone en hora nuestro reloj biológico. Además, ahora contamos con el problema, entre comillas, de que después de la revolución industrial y con la aparición de la luz artificial, hemos hiperiluminado las noches. Entonces, estamos diseñados para vivir de día, dormir de noche, y si tenemos una excesiva iluminación por las noches, nos va a costar todavía más conciliar el sueño. ¿Y esa luz azul de las pantallas, por qué nos altera tanto el sueño? ¿Por qué afecta al cerebro? Pues porque esa luz azul que emiten los dispositivos es parte del espectro de luz visible que le da la información al cerebro de que se tiene que activar. Ese reloj ambiental que pone en hora nuestro reloj biológico le da la información a primera hora de la mañana con mucha luz azul, esa luz natural, le da información al cerebro de que se tiene que activar. Eso mismo es lo que hacen los dispositivos. ¿Qué pasa además de esta activación fisiológica? Que nos activa cognitivamente porque nos ponemos a pensar, si estamos viendo por ejemplo mails de trabajo, nos ponemos a pensar y luego el cerebro necesita un tiempo para pasar de un estado de trabajo a un estado de descanso. Y además nos pueden activar emocionalmente, porque hay gente que ese contenido que ve le genera emoción de tristeza, de ansiedad, de angustia, y con esas emociones desagradables dormirnos es bastante más complicado. Pero todos estos problemas nuestros antepasados no los tenían, no había dispositivos electrónicos, tampoco el estrés de ahora en el que nos acostamos tan tarde, nos levantamos tan temprano, ¿no? Es que la gestión del estrés, porque el estrés no es malo, pero hay que gestionar no estar en un estado permanente de alerta. Y eso es parte de la higiene del sueño, cuidar qué hacemos durante el día. ¿Qué más cosas podemos hacer para cuidar la higiene del sueño? Pues tener unos horarios regulares, de lunes a domingo. Hoy también, que es domingo, hoy también. Intentar levantarnos más o menos a la misma hora y acostarnos más o menos, tampoco hay que ser muy rígido, a la misma hora, porque el cerebro no sabe si es lunes o domingo y al cuerpo le gusta la regularidad. Más cosas, exponernos a la luz ambiental si podemos a primera hora del día y exponernos a luces más tenues y menos potentes a última hora del día. Y por supuesto, esas cenas, que no sean cenas súper copiosas y además cenas poco saludables. Hay que cenar ligero y lo más separado posible de la hora de irnos a dormir, porque si estamos gastando energía en digerir, no la vamos a invertir en dormir y en todo lo que pasa cuando dormimos. Hanna, ¿qué pasa si te metes en la cama y no hay manera de que te duermas? Te pasas horas dándole vueltas a la cabeza. Pues primero no hay que entrar en pánico porque esto nos puede pasar a todos. El sueño llega cuando tiene que llegar, no es algo que podamos controlar. Si pasan 15-20 minutos, veo que no me duermo, me puedo levantar y voy a intentar hacer algo que me ayude a bajar revoluciones y a dejar esos pensamientos recurrentes, que es lo que normalmente nos impide quedarnos dormidos. No me voy a poner a encender luces, no voy a coger el móvil, la tele, voy a hacer algo, pues, por ejemplo, leer, un ejercicio de respiración, alguna postura suave de yoga, aquello que me ayude a bajar revoluciones y a calmarme. Y una vez que veo que el sueño vuelve otra vez, a la cama.
Relajarse para dormir, dormir para descansar y descansar para no enfermar. Efectivamente, es que el sueño es una necesidad fisiológica esencial para la salud. Necesitamos dormir para que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Mientras dormimos, entran en funcionamiento las proteínas que fortalecen el sistema inmune, que es el que nos protege de todo tipo de infecciones y de agresiones externas. También el sueño ayuda a regular el sistema hormonal. Hay personas que comen saludable, hacen ejercicio y no consiguen perder peso. Hay que ver cómo está siendo ese descanso, porque esas hormonas que regulan el hambre y la saciedad, cuando estamos en privación de sueño, se desregulan. Además, el sueño regenera nuestros tejidos. La falta de sueño es el principal factor pro-envejecimiento. O sea, si queremos mantenernos jóvenes y tener buen aspecto, tener una piel jugosa, hay que dormir, porque por la noche se regeneran los tejidos. Y además, el sueño es el gran equilibrador de nuestro sistema nervioso. Eso en cuanto a la salud del cuerpo. En cuanto a la salud del cerebro, ¿cómo influye dormir poco, dormir mal? Pues es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras dormimos se consolida la memoria y el aprendizaje. O sea, toda esa información que hemos recibido durante el día la guardamos en la memoria mientras que estamos durmiendo. Además, el sueño es determinante para nuestras funciones cognitivas, la capacidad de concentración, la capacidad de retención, la velocidad en la toma de decisiones. Es fundamental dormir para estar rápidos. Piensa en las personas que conducen nada más levantarse. Pero es que además, mientras dormimos, se limpia el cerebro. Esto es una función maravillosa que tiene el sueño. El sistema linfático entra en acción por la noche y elimina todas esas sustancias tóxicas que generamos por la propia actividad neuronal de cada día. Pues habrá que tomárselo en serio, empezar a aplicarlo hoy mismo, porque de poco vale pasar un día estupendo si luego vamos a dormir mal. Y tú lo has dicho, pasar un día estupendo, eso implica cuidar lo que hacemos durante el día, porque el día prepara la noche. Tampoco me sirve de nada ir todo el día como un pollo sin cabeza y llegar a la cama derrapando, porque eso probablemente va a impedir que tenga un sueño de calidad. Hay que colocar el sueño en un lugar prioritario, tiene que ser una prioridad ese sueño y ese descanso, para que así realmente nos podamos beneficiar de todo lo bueno que tiene dormir. Priorizar el sueño y el descanso merece la pena. Muchas gracias, Hanna. Gracias. Gracias. Pues a cansar las piernas durante el día para descansar bien cuando llega la noche, tirando de zapatilla y con la mochila a cuestas. Campo adelante. Que la naturaleza nos regala espacios tan alucinantes como el Parque Natural del Monasterio de Piedra, un lugar ideal para pasear, relajarse o meditar entre sus árboles centenarios, sus ríos y sus cascadas. La mejor banda sonora para calmar los nervios y llenarse de vida, como ahora mismo vais a comprobar. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. Estamos en Nuevalor, Zaragoza. Vamos a acompañar al río Piedra durante unos 5 kilómetros aproximadamente. Esa es la extensión del Parque Monasterio de Piedra, ¿no, Clara? Exactamente, Paloma. Pues bienvenida a un lugar único, singular, lleno de belleza. Hoy es un día laborable, que suelen ser más tranquilos que los fines de semana, así que vamos a disfrutar y a sentir la naturaleza de este entorno. Es un bosque de ribera que cuenta con 50 especies de árboles autóctonos, que nos evoca pues a la tranquilidad, a la armonía, al sosiego, a la paz. Todo el recorrido está lleno de bancos, pues bueno, para que la gente se siente, disfrute, se pare a escuchar el sonido de los pájaros y bueno, pues de estas vistas que estás viendo cómo cae el agua y no puede ser más relajante. Pues vamos a subir a la parte más alta del Parque Jardín Histórico. También se hace deporte, claro que sí. Hay que subir escaleras, unas cuantas. El deporte al aire libre tiene doble beneficio. Estamos en el mirador de la Cola de Caballo, que es la más alta del parque, con 56 metros de caída. Si su vista es espectacular por aquí, la suerte es que esta cascada la puedes disfrutar desde diferentes perspectivas. Conforme vas bajando, siempre siguiendo el cauce del río Piedra, al final terminas en la Gruta Iris y ahí nos encontramos justo debajo del río Piedra y detrás de la cascada Cola de Caballo. Un viaje a las entrañas de la tierra. Y después de sentir toda la intensidad y la fuerza del agua en esos saltos espectaculares del río Piedra, pues llegamos a uno de los sitios del parque más silenciosos y más tranquilos, al Lago del Espejo.
Bueno, Clara, y no podemos terminar este recorrido sin conocer el monasterio que da nombre a este parque, ¿no? Es donde estamos ahora. Exactamente, estamos en la zona monumental que fue habitada por los monjes de la orden cisterciense durante 640 años, y la aspiración de estos monjes era vivir integrados en la naturaleza para que les ayudara a meditar, a orar, a estar cerca del Señor y que se adecuara también al perfecto abastecimiento del agua. Y Monasterio de Piedra reunía todos esos condicionantes que ellos iban buscando.